palabra en Levítico 17, verso 14. Y voy a leer la primera parte nada más. Dice, la vida de toda criatura está en la sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. ¿Está listo? Ponga su mano ahí en su corazón y podamos dar gracias a Dios en esta tarde. Papá, gracias porque eres bueno, porque nos ayudas, porque tú estás trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón. Queremos que cada una de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros hoy podamos recibirla. Ayúdanos a escuchar tu voz, a sensibilizar nuestra vida, Señor, y a ser obedientes a aquello que tú estás hablando hoy. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Y usted va a decir, pastora, ¿qué tiene que ver ese texto que leyó con el Génesis de la iglesia? Y antes de pasar al Génesis de la iglesia, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha estado en medio de un sismo o en medio de un temblor? A ver, levante su mano. Yo sé que Guanajuato a lo mejor no es un lugar, ¿verdad?, donde se han sentido tantos sismos, pero estamos bastante cerca de la Ciudad de México. Y México es un país casi especialista, amados. A partir del terremoto del 85, tenemos rescatistas humanos y también caninos que ayudan en nuestro propio país cuando hay catástrofes, pero también que son enviados para apoyar a otros países. Ahora cuando ocurrió lo de Turquía, fueron los caninos y fue el equipo. Y quiero contarle una anécdota. Cuando un día platiqué sobre eso con Noé, él platicó conmigo que él era todavía pequeño y toda su familia fueron a Acapulco, a la playa. Y él era niño y habían otros tíos, otros niños, y empezó a temblar muy, muy fuerte. Y en la desesperación del temblor, obviamente uno como padre, ¿qué hace? Empieza a buscar a cada uno de sus chamacos, ¿verdad? Y entonces dice que su papá empezó a buscar a cada uno de los niños porque ya los vidrios de los edificios estaban desprendiéndose y todo eso, y era un temblor bastante fuerte. Todos sabemos que en Acapulco sí se sienten los temblores. Y su papá empezó a sacar a los niños y los puso a salvo, pero de momento agarró un niño y cuando lo llevó al otro lado, ¿qué cree? Ese niño no era suyo, así que ¿qué hizo? Lo regresó. Y cuando él me lo contó, a mí me dio mucha gracia, porque yo dije, puede parecer chistoso, pero en medio de un desastre y una desesperación, uno dice, este no es mío, así que lo regreso donde lo cogí, ¿verdad? O lo tomé. Y quiero que piense un poco, ¿cuáles son las cosas que solemos hacer cuando sentimos un temblor? Normalmente hay unas respuestas fisiológicas, ¿verdad? Hay gente que tiene temor si nunca lo ha sentido. Si usted ya vive en la Ciudad de México, pues es nivel experto. Usted siente la alarma, el temblor y ya la gente baja despacio. Si llegamos a ser nosotros, pues a lo mejor estamos ahí atropellando a todos, ¿verdad? Pero en medio de un sismo o en medio de un terremoto hay unas respuestas naturales. Dígame a ver algunas. Lo natural es que tiembla la tierra, amado. Y a lo mejor el epicentro está muy distante de ese lugar, pero dicen que las réplicas duran varios días, que continuamente se van sintiendo esas réplicas después del terremoto o el sismo grande. Adicional de eso, ¿qué hacemos? Buscamos a la familia, ¿cierto? Empezamos a buscar esa necesidad de juntarnos. En algunos hay temor, en otros también pueden responder en buscar un área segura para resguardarnos. ¿Qué más puede pasar en medio de un sismo? Hay destrucción. El último que vivimos, que fue hace casi 5 años, que fue en el 2017, lo recuerdo muy bien porque yo me fui a Puerto Rico y el día antes volvió a temblar en la misma fecha en septiembre y al siguiente día me tocó huracán categoría 5 en Puerto Rico y dije, Señor, no me salvo, ¿dónde me meta? Ahí estás tú, ¿verdad? Tembló bastante fuerte y hubo edificios que se destruyeron, hay destrucción, pero también hay un anhelo fuerte de la gente de salvarse, porque usted no quiere morir ahí, ¿verdad que no? Y usted va a decir, pastora, ¿qué tiene que ver
eso con el génesis de la iglesia, hablando de los terremotos. Hoy vamos a hablar bajo el tema sangre y cruz. Dígalo conmigo. Sangre y cruz. Yo he hablado de muchos eventos o principios que nos llevan al nacimiento de la iglesia y empecé con la resurrección. Y el último que les compartí fue acerca de la palabra y cómo la palabra nos guía. Pero hoy vamos a hablar de antes de todo. Para que hubiera resurrección, tuvo que haber habido muerte y tuvo que haber habido una muerte de cruz. Y tuvo que haber habido sangre. Y hoy yo quiero hablar sobre eso, la sangre y la cruz de Jesús, cómo operan en nuestra vida y cómo provocó que naciera la iglesia. Y quiero que vayamos a algunos pasajes. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 27. El Nuevo Testamento, y ahí es que usted va a ver la conexión, el primer terremoto que refleja el Nuevo Testamento en los evangelios es en la crucifixión, o sea, en la muerte de cruz. Y antes de que leamos el pasaje, quiero que entienda esto. La cruz es un símbolo universal que utilizamos los cristianos. Los judíos utilizan la estrella de David. Los musulmanes normalmente utilizan la luna. ¿Sí lo has visto en sus banderas que hay una luna y como una hoz? Entonces, los cristianos utilizamos como símbolo universal la cruz, porque hablamos de la muerte de nuestro Salvador y la cabeza de la iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Y la cruz, amado, es mucho más importante de lo que a veces solemos pensar, y es algo que a través de toda la historia, durante diferentes épocas de la humanidad, la gente ha utilizado como método de tortura. Antes del tiempo de Jesús, que fue en el Imperio Romano, la gente utilizaba la cruz, pero solamente era una sola estaca, por llamarlo así, solamente el que iba de la tierra hacia arriba, no el que va horizontal, solamente el vertical, y ese procedimiento se llama empalamiento. Déjame si lo dije bien, empalamiento o empalizada. Y eso lo dice el libro de Esther, busque la cita nada más para que lo tenga ahí como dato. ¿Y en qué consistía ese proceso o ese procedimiento? ¿Sí lo tiene? Libro de Esther 5, verso 14. Dice la palabra: entonces Ceres, la esposa de Amán, y todos sus amigos sugirieron: levanta un poste afilado que mida 22 metros y medio de altura, y mañana por la mañana pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Métodos de tortura que se utilizaban en la antigüedad. ¿Y saben por dónde introducían el poste? Por el único agujero que usted tiene en su parte trasera. ¿Sabe por qué lo sé? Hay un personaje histórico, lo puede buscar ahí cuando salga aquí, que se llama Black Drácula, por eso salió ese famoso personaje que llamamos Drácula. Es una persona real que existió en el 1500, que su especialidad era matar a sus enemigos de esa forma. Así es, le introducía el poste y quedaban todos ahí sobre el poste. Ahora bien, ¿cómo llegó la cruz que conocemos nosotros? Traje una imagen para que usted la pueda ver. El patíbulo, que es la parte que es horizontal, fue agregada en el tiempo de los griegos y el tiempo del Imperio Romano. Y están los tipos de cruces que existían. Uno que está en forma de T, uno que es igual en todas las partes, el que es en forma de X y el que es en forma de puñal. Y se cree que el de Jesús fue el de forma de puñal, ¿sí lo ve? Y usted va a decir, ¿cómo lo sabe, pastora? Porque dice la Biblia que sobre su cabeza había una inscripción que decía el cargo de su muerte. Entonces, si usted ve la T, no se podía poner la inscripción, ¿verdad que no? En el otro podría ser, pero es bastante incómodo, y en la forma en que la Biblia lo menciona, no. Entonces se cree que es la cruz número 3. Y en el Imperio Romano había una regla. Solamente los que morían en una cruz eran gente que era esclava
y solamente una persona que podría ser un hombre libre, pero que tenía un crimen extremadamente malo. Ningún ciudadano romano podía morir de esta forma. Así que Pablo está descartado que haya muerto en la cruz. Por eso dice normalmente la historia que fue Pedro. Pedro no era romano, pero Pablo sí tenía ciudadanía romana. Jesús no tenía ciudadanía romana, así que podía recibir ese tipo de castigo y solamente lo recibían las personas que habían cometido un crimen excesivamente malo. Jesús murió como un criminal y por eso dice la Biblia su muerte. Vaya a Mateos 27, donde se registra el primer terremoto en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Mateo 27, los versos del 50 al 52 y luego el verso 54. ¿Sí lo tiene? Dice la Biblia, verso 50. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, verso 52. Y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, verso 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto. No dijimos eso al principio, pero el terremoto causó terror. Y por todo lo que había sucedido dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y quiero hablar dos aspectos. El título de hoy es Sangre y Cruz. Es de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar dos aspectos de la cruz. Una de las cosas que causó la cruz de Jesús fue separación. Diga conmigo. Y vamos a ir viendo cada uno de los textos que leímos. Dice ahí que Jesús gritó, amado, clamó a fuerte voz y entregó, ¿qué? Y le pregunto yo, cuando usted entrega algo, ¿no se tiene que separar de eso? Usted deja a su niño al kinder, lo está entregando, pero ¿qué está haciendo? Se está separando. Por eso la cruz trae, dígalo, separación. Es el primer aspecto. Jesús entregó su espíritu, y habla ahí espíritu en E minúscula, quiere decir es que es su vida lo que entregó. Quiere decir que se separó de esa vida que tenía en ese momento. Vamos a ver las otras separaciones. La cortina del templo que se rasgó, se dividió, y lo que separaba al hombre de Dios fue quitado. Hubo una separación. Tuvimos libre acceso. Antes la cortina dividía el lugar santísimo del lugar santo. Y eso se abrió y lo que separaba fue quitado. Provocó la cruz la separación. Se rompió la cortina. ¿Va conmigo hasta ahí? Después dice que la tierra, ¿qué? Tembló. Y quiero que nos detengamos aquí. El temblor es movimientos de las capas tectónicas, pero dice que es algo que está ocurriendo en el seno de la tierra. Y aunque la Biblia no lo registra al 100%, la Biblia sí registra que había un lugar donde la gente que moría como justa, creyendo en el Mesías, iban después de su muerte, y ese lugar se llamaba el seno de Abraham. Y el seno estaba en el centro de la tierra. Ahí también descendió Jesús. Y el seno tenía una división donde estaban los justos y estaba el Hades donde estaban los que no habían creído. ¿Qué hizo Jesús con su muerte en la cruz? Separó a los justos de los injustos, porque dice la Biblia que tomó el lugar donde estaban todos, lo que llamamos el seno de Abraham, y es lo que conocemos ahora en el paraíso, donde están todos los justos. ¿Qué dice luego? La cortina se rasgó
de arriba abajo, tembló la tierra, las rocas se partieron, se separaron las capas tectónicas, todo eso se formó y luego dice ahí que los hombres y mujeres que justos, no resucitaron todos. ¿Quiénes? Los que habían creído en Jesús resucitaron. Hubo una separación de los justos de los que eran injustos. La cruz causó separación. Ahora ve al verso 54. ¿Cuál es la exclamación o la expresión que hizo el oficial romano y los soldados? ¿Qué dijeron? Verdaderamente es el Hijo de Dios. Está haciendo una separación del resto de la humanidad, ¿cierto? Y está separando a Jesús a una posición especial, amado, porque hasta ese momento todavía no estaba la revelación de que nosotros también fuéramos hijos de Dios, ¿verdad? Fue hecho a través de Jesucristo, hizo una separación, el resto de la humanidad, y este hombre verdaderamente es hijo de Dios. La cruz provoca separación, y lo dijo Jesús, la cruz es causa de división. Y hoy no voy a ser más extensa porque quiero tocar otro aspecto de la cruz. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Voy a leer los versos del 26 al 27. El otro aspecto que quiero que veamos en la cruz implica renuncia. Diga conmigo, la cruz implica renuncia. ¿Ya encontró el texto? Dice el verso 26, el que quiere seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y usted lee esto y es una palabra dura, porque Jesús le está diciendo, si tú no estás dispuesto a renunciar a las otras cosas y a poner las otras cosas en segunda posición y yo sea el primero, tú no estás apto para servirme, tú no estás apto para ser mi discípulo. Y es una palabra dura, amado, porque todos los que queremos ser discípulos de Jesús tenemos que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas, amados. Si yo me pusiera a decir aquí todas las cosas que a nivel personal he tenido que renunciar por servir al Señor, a lo mejor no nos alcanzaría el tiempo. Pero la prédica no se trata de mí, se trata de lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Y lo hizo con cada uno de sus discípulos. Si vemos el ejemplo de Mateo en la Biblia, ¿qué dice? Lo llamó y dice que dejando todo atrás, le siguió. Y vemos cómo le insistió a Pedro. Pedro, 2 veces el Señor le hizo el llamado y después dice que Pedro dejó las redes y siguió a Jesús. Pero también tenemos el ejemplo del joven rico. El joven rico estuvo dispuesto a renunciar a todo. Le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que con tristeza se fue porque tenía muchos bienes, amado. No toda la gente que Jesús se acerca y le dice, sígueme, lo van a seguir. Porque la cruz implica renuncia. Necesitamos renunciar, amado, a las cosas a veces que amamos. Porque Jesús dice ahí, ¿verdad? Las cosas que amamos. ¿O a poco usted no ama a su esposo, no ama a sus hijos? Pero Jesús debe estar en primera posición de todo. Ese es el orden de prioridades. Jesús primero y ya luego todo el orden que Jesús establece en la familia. Debemos, amados, estar dispuestos a dejar todo por causa de la cruz. ¿Y por qué le digo esto? Porque la cruz implica que tenemos total dependencia a Él. Si usted toma el caso de Mateo o el de Pedro, ¿qué ellos iban a hacer? ¿A qué se iban a dedicar después de eso? Si habían dejado absolutamente a todo. Y él le dijo, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Implica dependencia completa de Dios. Si usted cree que Jesús puede
levantarle, le puede sostener, siga al Señor. Si no, amado, a lo mejor usted no va a llegar a ser un discípulo completo del Señor, sino un discípulo a medias. La pregunta es, ¿Jesús renunció a todo? Sí, amado, lo dice la Biblia. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Todo lo que Él nos exige a nosotros lo hizo Él primero. Vaya a Filipenses 2, capítulo, versos del 5 al 8. ¿Sí lo encontró? Y Pablo nos dice a nosotros, tengan la misma actitud. Tiene que ver con algo interno que tuvo ¿quién? Cristo Jesús, que aunque era Dios, amado, lo tenía todo. Dice ahí, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Imagínese, usted tiene todo y tiene que renunciar al todo para cumplir un plan. La cruz implica separación e implica renuncia. Jesús no se aferró. ¿Qué es aferrarse? Dígame. Que uno está así, ¿verdad? Y alguien está casi jalándote, sepárate de eso, y usted dice, no quiero. Dice ahí que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cuando usted viene a Jesús, amado, no solamente renuncia, no solamente se separa de cosas, va a sufrir humillación. La gente te va a maltratar, se va a burlar de ti. Y usted dice, ¿cuánto cuesta servir al Señor, verdad? Forma en mí mi carácter, hazme un vaso nuevo, porque si sale el viejo hombre, le dices, controla mi mano y controla mi lengua y mis emociones. Tenemos que renunciar a eso, amados. Vamos a padecer. Jesús padeció y dice que todo tiempo permaneció callado y cuando contestaba lo hacía de forma certera y por la palabra, pero cuesta. Y quiero hablar del segundo aspecto. Dijimos que el tema era sangre y cruz. Ya vimos dos aspectos de la cruz, renuncia y separación. Y ahora vamos a hablar de la sangre. Y le hago una pregunta, ¿usted ha donado sangre alguna vez? Cuando usted va a donar sangre, si no lo ha hecho, le invito a que lo haga, es algo bueno. Yo nada más lo he podido hacer una sola vez, pero antes de usted donar sangre, le hacen un cuestionario larguísimo. Le preguntan santo y seña. Y si usted no pasa el cuestionario, usted no está calificado para donar sangre. Y nada más le voy a decir, hay unas preguntas ahí, nada más cogí 3 del largo cuestionario. Le hacen preguntas como, ¿cambias frecuentemente de pareja sexual, hablando en los últimos 6 meses? ¿Has residido en África, Asia y el Caribe? ¿Te has hecho un tatuaje o un piercing en los últimos 6 meses? Y una larga lista. Y usted tiene que contestar la verdad. Y eso te califica o te descalifica. ¿Y sabe qué? La sangre es algo importante y es vital. Usted sin sangre, ¿qué le pasa? Se muere, no puede. Y quiero que entienda algo. La sangre fue puesta por Dios para 2 funciones en particular. El cuestionario habla acerca de quién somos, ¿verdad que sí? Y está hablando de tu sangre, porque si tú hiciste esas prácticas, sean buenas o sean malas, está hablando acerca de ti, ¿cierto? Quiere decir que la sangre, ¿qué? Habla acerca de quién somos. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Y lo otro que hace es, la función que Dios creó a la sangre, es para limpiar.
Nuestro cuerpo tiene muchos ductos donde está corriendo la sangre continuamente y hace dos funciones primordiales. Lleva oxígeno, ¿verdad? La sangre, y luego coge todos los desechos y los lleva a dos órganos para que todo lo malo de nuestro cuerpo se pueda salir. Y hay otra función, los famosos anticuerpos, para que podamos combatir. Quiere decir que la sangre nos limpia, ¿qué? Continuamente. Y habla acerca de quién somos. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo la sangre de Cristo también, ¿qué? Nos limpia y habla. ¿Está bien? ¿Listo? Vamos al texto que leímos al principio. Dice, la vida de toda criatura está en la sangre. Cuando una mujer, ¿cómo sabe que está embarazada o no? Porque la vida está en si la sangre baja, quiere decir que no hay. Ese es el sentido común más básico. Ahora vaya conmigo a Génesis capítulo 4, verso 10. Génesis 4, verso 10. Usted conoce esta historia, la historia de Abel y Caín. Dice la Biblia que Caín mató ¿a quién? Y vamos a ver lo que dice este pasaje. Dice el verso 10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, y le está hablando a Caín. La sangre de tu hermano clama desde mí. Le pregunto, ¿qué estaba haciendo la sangre de Abel? ¿Estaba qué? Y clamar es hablar. Les dije que la sangre puede hablar por nosotros. Cuando usted dona sangre, se sabe si usted es una persona moralmente decente, ¿verdad? Que no está cambiando pareja sexual, porque si no, no puede donar sangre. ¿O no? Si hace conductas inmorales, lo descalifican para eso. Entonces, la sangre está hablando por usted. Y aquí, la sangre de alguien que estaba muerto, amado, todavía hablaba, clamaba. La pregunta es, ¿qué hablaba la sangre de Abel? ¿Qué usted cree que clamaba o hablaba la sangre de Abel? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Usted tenga ahí en su mente las cosas que pudo haber dicho. Quiero que entienda esto. La Biblia refleja este evento donde dice que la sangre de Abel clamaba, pero el primer sacrificio donde hubo derramamiento de sangre fue el que hizo Dios en el Génesis cuando Adán y Eva pecaron, que mató un animalito para ponerle las vestiduras a ellos, porque ellos tenían unas hojitas, amados, que cuando salió el sol se secaron las hojitas. Pero cuando vemos Génesis 8 y 9, que dice que Dios destruyó la tierra con agua, en el episodio de Noé, lo primero que hace Noé cuando baja del arca fue hacer sacrificios a Dios, o sea que hubo derramamiento de sangre con los animales que eran calificados como puros o limpios, porque en el arca entraron animales impuros y animales puros, y él hizo un sacrificio y eso fue agradable a Dios, y Dios dijo, nunca más destruiré la tierra no dijo con otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Dijo con agua, porque historias más adelante Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con azufre y fuego. Dijo que nunca más con agua. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Ok, vaya a Génesis 9, 5 y 6. ¿Sí lo tienen? Génesis 9, 5 y 6. Y esto pasó en el evento de Noé, imagínense, eso es antes de la ley de Moisés, mucho antes. Dice, por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedir cuentas, dice esta versión. A todos los animales y a todos los seres vivos
o seres humanos, pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Este pasaje es súper poderoso porque Dios dice que pedirá cuenta a todos, amados, a los seres humanos y a los animales por la sangre que han derramado. Y ahí se cae la teoría de que los animales quieren comerse a los seres humanos y matarlos. Dicen, la ballena te quiere comer y matar. No, porque Dios le va a pedir cuentas, para eso no fue diseñada la ballena. Claro, si usted está en un lugar donde está estorbando, como acción de defensa, la ballena lo va a hacer. Estoy tomando un ejemplo nada más para que lo entienda, pero que entienda que los animales no fueron creados para destruir al hombre, porque aquí dice que Dios le va a pedir ¿qué? A ellos también. Y a nosotros. Y dice que por la vida de un hombre, para cubrir esa vida que se perdió, se necesita que se entregue la vida de otro hombre. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Toda la humanidad había muerto y necesitaban un hombre, que ese es Jesucristo, que pudiera derramar su sangre en favor de toda la humanidad, porque eso es lo que dice este pasaje ahí. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Vaya a Hebreos 9:22. ¿Sí lo tiene? Hebreos 9:22. Y ya casi estoy terminando. ¿Ya lo encontró? Dice el autor de Hebreos, de hecho, y ella está hablando de la ley de Moisés, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amados, por la vida de alguien que murió, necesitaban otra persona igual, ya no un animal, que cubriera eso para que pudiéramos ser perdonados. Y eso lo hizo Jesús. Si queda claro hasta ahí, y esto usted se lo sabe. Ahora ya casi voy a terminar. ¿Creen que puede existir un pasaje donde pudiéramos unir las tres cosas que hablamos hoy? El terremoto, el sacrificio y la sangre. Aparte de la cruz, que ya lo vimos, otro pasaje en la Biblia. Si lo hay, vayamos con ese y con ese voy a terminar. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, voy a leer los versos del 24 al 26. ¿Sí lo tiene? Hablamos del temblor y del terremoto, hablamos de la cruz de Jesús y hablamos de su sangre. ¿Sí lo encontró? Dice el verso 24, ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla del cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero Él ahora hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. El autor de Hebreos dice, en esta versión, no lo dice en todas las versiones, que clamaba la sangre de Abel. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? Venganza, amados. Pero la sangre de Jesucristo, ¿qué clama? Perdón. Y dice aquí, ustedes que han venido
Ustedes que han venido, tenemos la sangre de Jesús que fue rociada. Y si usted recuerda el evento de la partida del pueblo de Israel de Egipto, la sangre se tenía que poner en el marco de la puerta, y cuando venía el ángel de la muerte pasaba sobre, ¿verdad? Por eso se llama en inglés Passover o Pascua en español, pasaba sobre ese lugar y la muerte no entraba, porque lo que veía el ángel de la muerte era la sangre que lo estaba, ¿qué? Cubriendo. Y quiero que entienda esto. Antes de Jesús, Dios emitía juicio sobre la tierra, porque lo único que se hacían eran sacrificios temporales de animales que cubrían parcialmente y que no podían justificar la muerte de un hombre, porque leímos en Génesis que para la muerte de un hombre necesitaban otro. Cuando vino Jesús y derramó su sangre, la tierra completa fue cubierta con la sangre de Jesús, amado. Y cuando Dios ve la tierra, ¿qué ve? Ve la sangre de Jesús. Él no ve nuestro pecado, lo que ve es la sangre de Jesús que está cubriendo el todo. Y eso ha detenido el juicio de Dios sobre nuestra vida. Porque si no, amado, lo que Dios vería es, ustedes lo hicieron mal, voy a destruir la tierra. Voy a destruir ese pueblo. Pero Él, amado, lo que está viendo, así como en Egipto, lo que está viendo es la sangre rociada de Jesús que cubre la tierra, y su misericordia de Dios lo que ve es la sangre de su Hijo derramada. Y quiero que entienda esto. Aquí dice el autor de Hebreo, tengan cuidado de no negarse al que habla. El Antiguo Testamento registra un terremoto, y fue cuando Dios habló en el monte Sinaí, que le entregó las tablas a Moisés. Dice que tembló tan fuerte que se oyó la voz de Dios, que el pueblo dijo, no queremos escuchar a Dios, queremos que mejor nos hable Moisés. Y ni a Moisés le hicieron caso, vamos a ser honestos. Dice que se negaron a escuchar la voz de Dios. Y dice ahora, no nieguen, ya no al hombre terrenal, aquel que habla desde el cielo. ¿Quién habla desde el cielo? Jesús, amado. ¿Dónde está Jesús? Y dice, ya no estamos rechazando a Moisés, que nos está hablando de parte de Dios. Estamos rechazando, si lo hacemos, amado, directamente a Jesús y a la voz que nos está hablando desde el cielo. Y el verso 26 me impactó en sobremanera. Yo no sé usted, pero dice, y cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Y eso ya está registrado. Pero dice aquí, pero hace una nueva promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino, ¿usted ha escuchado un terremoto en el cielo? Aquí dice, no lo dije yo. No sé cómo será un terremoto del cielo, porque no será terremoto. La palabra terremoto tiene que ver con tierra, ¿verdad? Pero aquí lo dice. Lo cierto es, amado, que aquí está prometido, y hay cosas que Dios va a remover de los cielos, y una cosa de las que removió del cielo es a Satanás. Antes de Jesús, lo registra el libro de Job, él iba a la presencia de Dios y acusaba. Él fue removido porque ahora tenemos un abogado. Y dice, él está diciendo eso, pero yo soy su abogado. Y fue removido, amados. Hay cosas en los cielos que Dios promete que se van a mover. Y los terremotos que causan destrucción, pero también generan cambios. Y la tierra se mueve en lo natural para tener estabilidad y para tener lo que necesita la tierra. Y quiero que entienda esto, las dos cosas importantes. La iglesia, amado, nació en el corazón de Dios. Invitó a su Hijo Jesús a aceptar la invitación de aceptar la cruz y a renunciar lo que Él era en el cielo, para humillarse y tomar la forma de siervo, de esclavo, y morir como un criminal humillado en la cruz. Y esa es la invitación que Dios nos hace hoy. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús?
Tenemos que renunciar a muchas cosas y tenemos que separarnos también de muchas otras cosas. Y tenemos que aceptar que la sangre de Jesús nos limpia, amado, como dice la Biblia, de todo pecado, porque la sangre para eso fue diseñada, para limpiar todo nuestro sistema. Por eso el hígado y los riñones lo comemos cuando estamos bajos de proteína, porque ahí va la sangre contaminada y esos órganos, ¿qué hacen? Limpian y hacen que salga lo malo, ¿verdad? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque no habla para venganza, amado, habla para perdón. Y le dice a Dios, no los destruya, ten misericordia de ellos, ámalos como yo lo amé. Y Dios lo que ve es la sangre de Jesús derramada por nosotros. Seamos conscientes, usted y yo estamos aquí que somos la iglesia porque Jesús es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo de Jesús por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Sin sacrificio, amado, y sin sangre y cruz, no hay iglesia. No hay iglesia. Nada se compara, amados, con servir al Señor. Usted no batalle, que tengo que dejar esto, déjelo. Cuando yo vine a Cristo, yo dije, si lo que hay que tirar es la ropa de pecado, mire, la aventé toda. Que eso me va a separar del amor de Dios. No, amado, cogí toda la ropa que me dijeron que esa era de pecado y la aventé toda. Ya el Señor me da la ropa nueva y tengo muchas. Gracias a Dios. Pero, ¿qué nos separa del amor del Señor? Nada nos debe separar. Únase a Él y sepárese de todo lo que le contamine y deje que la sangre del Señor lo regenere, lo limpie y que hable en su vida más fuerte que cualquier otra cosa. Ya no por venganza, sino hable por perdón. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Póngase de pie. Papá, gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque amamos profundamente a tu Hijo Jesucristo. Porque su sangre habla más alto, Señor, y más fuerte que la sangre de Abel, Señor. Y habla y da testimonio del sacrificio que Él hizo en la cruz, Señor. Gracias porque entregando todo, Señor, murió por rescate por nosotros, Señor. Te queremos honrar, Señor, y queremos poner la vida de cada uno de mis hermanos hoy, Señor. Queremos que tú les ayudes, les fortalezcas, Señor, que tomemos nuestra cruz todos los días, Señor, para ser tus discípulos, verdaderos discípulos, Señor. Insístenos, como hiciste con Pedro, que aún volviendo a las redes volviste y le hablaste, que aún negándote, Señor, volviste y te acercaste a Él, Señor. Insiste a todos hermanos creyentes, Señor, que se han apartado de ti y que están lejos, Señor. Insístenos para que volvamos a la cruz, para que volvamos, Señor, y amemos el sacrificio que Jesús hizo a favor de nosotros. Te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.